El día que cumplí 17 años, mis padres me confesaron que habían vaciado mi fondo para la universidad para financiar el negocio de mi hermano. No creíamos que tú fueras a llegar a gran cosa, me dijeron. Así que me puse a trabajar duro y construí mi vida desde cero. Ahora que ellos están pasando apuros, pretenden exigirme mi sueldo. Hola Reddit, poneos cómodos porque esto va para largo. Me llamo Javier y tengo 21 años. Todo empezó la noche en que cumplí 17. Fue una cena tensa y silenciosa, donde mis padres no dejaban de intercambiar miradas, como si decidieran quién debía darme las malas noticias. La comida estaba quemada por los bordes y fría por el centro. Mi madre, Diana, llevaba semanas distraída, susurrando con mi padre en la cocina y guardando silencio en cuanto yo aparecía. Imaginé que quizás estaban planeando algo especial. Tal vez por fin me habían apuntado a ese curso de certificación en soldadura por el que tanto había preguntado. No fue así. Tras la cena, mi padre, Manuel, se aclaró la garganta. Javier, tenemos que hablar. Ven al salón. Mi hermano mayor, Adrián, estaba convenientemente ausente. Según mi madre, tenía planes. Me senté en el sofá. Mi padre estaba en su sillón reclinable y mi madre junto a él, jugueteando con sus cutículas. Ninguno me sostenía la mirada. Ella dijo que necesitaban ser honestos conmigo, que mi fondo universitario, el que mi abuelo creó antes de morir y que debería tener unos 18,000 euros ahora mismo, había desaparecido. Me detuve en seco. ¿A dónde ha ido? Mi padre se inclinó hacia adelante. Adrián tuvo una oportunidad. Una startup tecnológica con su compañero de cuarto. Necesitaban capital semilla. Y tu hermano tiene visión, Javier. Sabíamos que lo devolvería en cuanto la aplicación despegara. Mi abuelo, la única persona de mi familia que realmente se preocupó por mí, había reservado ese dinero específicamente para mi futuro. Y ellos se lo habían entregado a Adrián. ¿Qué hace la aplicación?, pregunté. Se llama Aparca Ya. Es como Uber, pero para plazas de garaje. La gente alquila su entrada a desconocidos que buscan... Eso ya existe, interrumpí. Hay como 5 aplicaciones que hacen lo mismo. Él pareció molesto. No entiendes el mercado. Adrián tiene proyecciones. Entonces mi madre soltó la bomba con una mezcla de lástima y alivio. Cariño, no pensábamos que realmente fueras a ir a la universidad de todos modos. Siempre has sido más de usar las manos. No eres tan brillante con los libros como tu hermano. Adrián tiene más potencial. Tuvimos que elegir. Y ahí estaba. 17 años de sospechas confirmados en una sola frase. Adrián siempre fue el favorito. Trofeos de debate, aceptaciones en escuelas de negocios, destrozó 2 coches antes de los 21 y nunca enfrentó consecuencias. Pedía dinero a todo el mundo y nunca lo devolvía, pero siempre tenía el último iPhone. Yo era el hijo de repuesto, el que pasaba los fines de semana ayudando al abuelo a restaurar su Camaro, mientras Adrián estaba en campamentos de liderazgo. El que recibió un portátil usado por Navidad, mientras Adrián estrenaba un MacBook. No grité ni lloré, solo asentí e hice una pregunta. ¿Cuándo se lanza la aplicación? El rostro de mi padre tuvo un tic. Adrián todavía está puliendo algunos fallos. Asentí de nuevo. Genial, gracias por decírmelo. Caminé hacia mi habitación, cerré la puerta y me senté a oscuras mucho tiempo. No dormí, pero no estaba lamentándome. Estaba planeando. Me quedé en mi escritorio hasta las 3 de la mañana con una libreta, calculando qué me haría falta para sobrevivir. Llevaba meses investigando programas de soldadura, no universidad, sino formación profesional. El tipo de educación que lleva a empleos reales, con sueldos reales, no solo a deudas. Un programa decente costaba unos 8,000 euros entre matrícula y tasas, herramientas y equipo otros 2,000 como mínimo. Los exámenes de certificación eran unos cientos cada uno. Yo tenía unos 450 ahorrados de trabajos sueltos, así que necesitaba unos 10,000 euros en el siguiente año y medio mientras terminaba el instituto y vivía con personas que acababan de decirme que no valía la pena invertir en mí. A la mañana siguiente caminé hasta el taller de Ricardo, a 3 calles de casa.
Ricardo era un veterano con las manos permanentemente manchadas de aceite y cero paciencia para las excusas. Una vez, cuando yo tenía 15 años, me dejó ver cómo enderezaba el chasis de una camioneta y me explicó su proceso. Aquello se me quedó grabado. Me acerqué a él mientras limpiaba una aleta. Necesito trabajo. A tiempo parcial, fines de semana, lo que sea. Barreré suelos o limpiaré baños. Me miró de arriba a abajo, fijándose en mis ojeras. ¿Por qué un chico de tu edad está tan desesperado por trabajar un sábado por la mañana? Mi familia apostó mi futuro a la carta de mi hermano. Ahora tengo que construir el mío. Me miró fijamente y asintió. 7 euros la hora. Si metes la pata, te quedas hasta arreglarlo. Sin quejas. ¿Cuándo empiezo? Ahora. Las escobas están al fondo. Empecé esa misma tarde. Los primeros meses fueron brutales. 25 horas semanales en el taller, además del instituto. Llegaba a casa a las 9 de la noche oliendo a grasa. Deberes hasta que me ardían los ojos. 4 horas de sueño y repetir. Aprendí a comer de pie para estudiar en el almuerzo. Mis notas bajaron de notables a aprobados, porque estaba demasiado cansado para el juego de las tareas escolares. Mis padres se dieron cuenta. Mi madre hacía comentarios en la cena las pocas veces que comía con ellos. Decía que me veía cansado, que debería centrarme en los estudios en lugar de jugar a ser mecánico. Mi padre gruñía de acuerdo y volvía a hablar de la app de Adrián y de lo cerca que estaban del lanzamiento. Dejé de comer con ellos. Empecé a comprar mi comida, pan, mantequilla de cacahuate, atún. Lo guardaba en mi cuarto. Una noche, a los 3 meses, casi me rindo. Estaba tan agotado que veía doble. Ricardo me encontró sentado en una caja de leche tras el taller, mirando a la pared. Me dio un café y se sentó a mi lado. Estuvimos así 10 minutos. Luego dijo, el primer año que abrí esto dormí en la parte de atrás 6 meses. No podía pagar el alquiler y el local a la vez. Comí judías de lata tanto tiempo que no pude ni verlas en una década. Pero construí algo y nadie pudo quitármelo. Terminé mi café y volví al trabajo. Ricardo fue lo único bueno de esa época. Fue el primer adulto que me trató como si tuviera potencial. Cuando mostré interés por el equipo de soldadura, no me rechazó. Empezó a enseñarme lo básico, cómo leer un cordón de soldadura, cómo preparar el metal y cómo no prenderse fuego. Al cuarto mes, me subió a 9 euros la hora. Decía que era el chico más trabajador que había visto en 20 años. Me daba más responsabilidad y me enseñaba a distinguir entre un coche que valía la pena arreglar y un pozo sin fondo. Un día me preguntó por mi familia. Le conté la versión corta. Favoritismos y que yo no valía la pena. Se quedó callado y me contó que su padre era un hombre difícil que le auguró un futuro en prisión. Ricardo se fue a los Marines a los 18 para escapar y luego montó el taller. Su padre murió sin admitir su error, pero Ricardo construyó una buena vida de todos modos. Pensé mucho en eso. Hacia el quinto mes conocí a Marcos, un soldador experimentado que alquilaba espacio en el taller para proyectos propios. Era un tipo enorme que siempre llevaba un termo de café y explicaba cosas técnicas de forma sencilla. Me hablaba de trabajos en gaseoductos que pagaban 40 euros la hora y de soldadura submarina con sueldos de 6 cifras. Una tarde me vio practicando con chatarra y me dio consejos durante 2 horas. Durante el siguiente año se convirtió en algo parecido a un hermano mayor. Comprobaba mi progreso y me ayudaba con los exámenes. Cuando aprobé mi primer examen oficial, me invitó a cenar. Con él y Ricardo tuve lo que nunca hubo en mi casa, gente que creía en mí. Mientras tanto, la revolucionaria app de Adrián seguía sin lanzarse, pero él seguía necesitando dinero. A los 8 meses de mi esfuerzo llegué a casa y vi el BMW de Adrián en la entrada. Era de renting y mi padre había avalado, pero Adrián actuaba como si se lo hubiera ganado por puro genio. Estaba en casa por vacaciones de primavera, lo que solía significar que necesitaba algo. Intenté escabullirme hacia mi cuarto, cubierto de grasa, pero mi madre me interceptó en el pasillo. Mi madre tenía esa expresión de esperanza forzada en la cara. Me dijo que Adrián quería hablar conmigo de algo importante. Me lo encontré repantingado en el sofá, con náuticos y pantalones de marca. Era marzo y fuera hacía un frío de 1000 demonios, pero él actuaba como si estuviera en un club de campo. Sonrió al verme. «Hermanito, parece que acabas de salir de un bloque de motor». «Es porque acabo de hacerlo», le respondí cortante. Él no se anduvo con rodeos.
Me explicó que su aplicación tenía costes inesperados y necesitaba otros 15,000 euros para el lanzamiento. Se echó hacia atrás con total naturalidad y soltó. Mamá y papá están pelados, pero me han dicho que tú has estado ahorrando para ese curso o lo que sea. Lo miré fijamente y le dije que no. Su sonrisa ni se inmutó. Vamos, Javier, piénsalo como una inversión. Te triplicaré lo que pongas. En 2 años me lo agradecerás. Le dejé claro que ese dinero era para mi futuro, no para su app. Entonces se le cayó la máscara. Se inclinó hacia adelante con una mirada fea. ¿Sabes cuánto he hecho yo por esta familia? El estrés que soporto. Y tú ahí sentado sobre unos miles de euros jugando a ser mecánico mientras yo intento construir algo real. Me levanté. Pídele el dinero a tus inversores, o usa las tarjetas de crédito de papá o el fondo de jubilación que ya les has desplumado. Hemos terminado. Me encerré en mi cuarto y escuché cómo abajo me llamaban desagradecido. Adrián se fue a la universidad sin despedirse. Mejor para mí. Pero una semana después, recibí una llamada del banco. Alguien había intentado acceder a mis ahorros usando mi número de identidad. El intento fue bloqueado porque no supieron responder a la pregunta de seguridad, el nombre de mi primera mascota, un pez que murió cuando yo tenía 7 años. Adrián estaba en la habitación cuando configuré esa cuenta años atrás. El banco lo marcó como posible robo de identidad. Puse una denuncia, aunque el detective dijo que al usar una VPN sería difícil demostrarlo. Yo sabía que era él. Había intentado robarme 2 veces, primero mi fondo de estudios y ahora directamente. Cambié cada contraseña, puse verificación en 2 pasos y moví mi dinero a un banco al otro lado de la ciudad del que nadie en mi familia sabía nada. Bloqueé mi crédito para que nadie pudiera abrir cuentas a mi nombre y dejé de hablarle por completo. Los siguientes 6 meses fueron una prueba de fuego. Cumplí 18 en abril. Fui a la oficina de formación profesional y me matriculé en el programa nocturno de soldadura. Pagué 8,200 euros con un cheque certificado. Ver ese dinero salir de mi cuenta dolió, pero era mi inversión. Ricardo me subió el sueldo y ajustó mis horarios. Marcos me vendió su viejo casco de soldador por una miseria y me regaló guantes. Mi horario era inhumano. Clases de 7 a 2, taller de 3 a 8 y formación específica de 8 a 11. Llegaba a casa a medianoche y dormía 4 horas si tenía suerte. Dejé de ir a las cenas familiares. Mi padre me acorraló una noche en la cocina, dándome lecciones sobre cómo estaba destrozando la familia y siendo un desagradecido. He trabajado 50 horas a la semana desde los 17, le solté. Todo lo que tengo me lo he ganado yo. Se acabó fingir que somos una familia feliz. 2 semanas después, encontré un estudio encima de una lavandería en la zona mala de la ciudad. 450 al mes con gastos incluidos. Me mudé un sábado mientras ellos estaban en la graduación de Adrián. En 3 viajes con mi camioneta me llevé todo lo que tenía. Me llevó 40 minutos borrar 17 años de rastro en esa casa. Dejé la llave en la encimera sin ninguna nota. El primer mes fue duro. La calefacción apenas funcionaba. El suelo vibraba por las secadoras industriales de abajo y el agua caliente se cortaba a las 6 de la mañana. Dormía con un bate al lado de la cama, pero era libre. No le debía nada a nadie. Mi madre me llamó furiosa diciendo que volvería gateando cuando viera lo difícil que es el mundo real. Le respondí que yo llevaba viviendo en el mundo real 2 años. Colgué. Los 2 años siguientes fueron un torbellino de progreso. Terminé soldadura con las mejores notas y saqué todas las certificaciones oficiales a la primera. Marcos me puso en contacto con un capataz llamado Big Jim en una constructora de acero que ampliaba un hospital. Jim solo quería saber una cosa, si sabía tirar un cordón de soldadura limpio bajo presión. Lo hice y me contrató en el acto por 24 euros la hora. Me sentí como si me hubiera tocado la lotería. Fui al taller de Ricardo para despedirme. Me dio la mano y me dijo que volviera cuando estuviera listo para comprarle el negocio. El trabajo era brutal, andamios a 40 grados de temperatura o fríos que te entumecían los dedos, turnos de 12 horas que te dejaban los músculos gritando. Pero yo era bueno,
No faltaba nunca y no recortaba gastos. Al segundo año ganaba 33 euros la hora más horas extra. Me mudé a un piso mejor, compré una camioneta nueva al contado y empecé a ahorrar de verdad. Incluso empecé a salir con alguien. Maya, la enfermera que me atendió cuando me quemé el brazo por un descuido con una tubería caliente. Me miró la herida y luego a mí. Esto tiene que doler tanto como parece. He tenido cosas peores, le dije. Ella se echó a reír. Eso es ser muy duro o muy tonto. Probablemente ambas cosas, me dijo Maya. Me limpió la herida, me la vendó y me dio unas instrucciones que probablemente no iba a seguir. Justo cuando me iba, soltó. ¿Te apetece tomar un café algún día? Nuestra primera cita fue en una cafetería de 24 horas cerca del hospital. Hablamos 3 horas. Sus dramas familiares, sus metas, su vecino pesado que tocaba la batería a medianoche. Yo le hablé de Ricardo y de Marcos. Para la tercera cita, ella ya había calado que yo evitaba un tema importante. Cosas de familia, le dije. Complicado. Ella asintió. Todo el mundo tiene su equipaje. Maya era una currante como yo. Se sacó la carrera de enfermería mientras mantenía a su hermana pequeña. Sabía lo que eran las promesas rotas. No le importaba que mis parientes fueran un desastre. Le importaba que yo cumpliera mi palabra. Conoció a Marcos y a Ricardo mucho antes que a mis padres. Ricardo dijo que tenía buena energía. Marcos, que era una joya. Por primera vez, mi vida iba bien. Y fue justo entonces cuando todo el castillo de naipes de mi familia se desmoronó. Aparca Ya, la revolucionaria app de Adrián, implosionó oficialmente. El lanzamiento fue una catástrofe. La aplicación se colgaba constantemente y los usuarios odiaban la interfaz. Lo peor fue que alguien descubrió que el modelo de negocio violaba leyes urbanísticas que Adrián nunca se molestó en investigar. Su socio vio venir el desastre y huyó con el código. Los inversores exigieron su dinero y amenazaron con demandar. Adrián no tenía ni un céntimo. Mis padres tampoco. La bromita se tragó 65,000 euros, la mayoría de mis padres. Mi fondo universitario fue solo el principio. Mi padre había avalado un préstamo de 25,000 euros y al quebrar la empresa, él era el responsable legal. A los bancos no les importaba que el hijo de oro hubiera prometido el éxito. Mi madre rescató 18,000 euros de su plan de pensiones para financiar lo que Adrián llamaba cambios estratégicos. Dinero perdido para siempre. Me enteré por mi prima Marta en Navidad. Su parte de la familia era normal. Me contó que Adrián había vuelto a casa, que mis padres no paraban de pelearse por el dinero y que la palabra bancarrota ya flotaba en el aire. Mientras comía pavo y la escuchaba, no sentí nada, ni satisfacción, solo vacío, como si me hubiera quitado un peso de encima sin darme cuenta. Lo habían apostado todo a su favorito y habían perdido. No les llamé ni ofrecí ayuda. ¿Por qué iba a hacerlo? Ellos eligieron y ahora les tocaba vivir con las consecuencias. Pero no iban a rendirse tan fácilmente. El primer contacto llegó 6 meses después del colapso. Estaba a 12 metros de altura en un andamio, concentrado en una soldadura difícil cuando el móvil vibró. Pasé de él. Al terminar el turno, vi un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Problemas financieros. La familia se ayuda. Mamá. Lo borré. Una semana después, ella apareció en mi portal. Al llegar de un turno de 10 horas, la encontré sentada en el vestíbulo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más vieja, con el pelo gris. Se levantó llorando. «Javier, hijo, escúchame». No me moví, no la abracé, solo esperé. Soltó el discurso y luego la petición. «Necesitamos 6,000 euros para pasar los próximos meses. Te los devolveremos». «No», dije. Ella parpadeó. «Javier, somos tus padres. Os pasasteis años dándole mi futuro a Adrián. No os pedí nada, no esperaba nada. No os debo nada», le dije a los ojos. «Es injusto. Nosotros no elegimos pasar por esto», lloró ella. «¿De quién fue la culpa entonces? Porque mía no, y arreglarlo tampoco es mi problema». Se fue destrozada. 2 días después llamó mi padre. Fue más agresivo. «Eres un egoísta. ¿Nos das la espalda cuando más nos necesitamos? ¿Así nos lo pagas?» Me reí a carcajadas. ¿Pagarte qué? ¿El fondo de estudios que me robasteis? ¿El apoyo que nunca me disteis? ¿Los años que pasasteis diciendo que Adrián era el listo y yo el inútil? Silencio.
colgó. Pensé que ahí acababa todo, pero me equivocaba. Adrián apareció en mi obra 3 semanas después. No sé cómo me encontró, pero allí estaba. Yo estaba almorzando sobre una pila de vigas cuando lo vi cruzar el solar. Tenía un aspecto descuidado, la ropa arrugada y no se había afeitado. Me puse en pie despacio. Se detuvo a 3 metros. ¿Podemos hablar? Tienes 2 minutos. Empezó con su discurso de vendedor, pero más tembloroso que nunca. Mira, tengo una idea nueva. Un restaurante de comida fusión rápida. He encontrado el local perfecto. Solo necesito 25,000 pavos para el alquiler inicial. Te hago socio, el 40%. La misma canción, distinto estribillo. No, le dije. Se me encaró. Me lo debes, se lo debes a esta familia. Te dimos techo y comida y tú ahí sentado sobre tu dinero mientras nosotros nos ahogamos. Me mantuve en calma. Has quemado cada céntimo que te dieron, incluyendo mi herencia. Ahora quieres mi sueldo también. Tú eres la razón por la que papá está hundido en deudas y mamá trabaja con 60 años. Tú eres el motivo por el que el dinero del abuelo está en el banco de algún promotor quebrado en lugar de pagar mis estudios. Eso no le gustó. Me dio un empujón fuerte, allí mismo, en mitad de la obra y delante de mis compañeros. Delante de Big Jim, que salía de la oficina al oír los gritos. Delante de una docena de hombres que me habían visto dejarme la piel 2 años y que jamás me habían visto buscar jaleo. Tropecé, pero me agarré a las vigas. Durante medio segundo, cada instinto de mi cuerpo me gritó que lo estampara contra el suelo. Podía haberlo hecho. 2 años de trabajo físico me habían puesto fuerte, y Adrián tenía la resistencia de un papel mojado. Pero no le devolví el golpe. He visto suficientes peleas en obras para saber que soltar un puñetazo delante de testigos te cuesta el despido, o algo peor. Y no iba a permitir que Adrián, que ya me había quitado tanto, me quitara también mi carrera. Así que simplemente me aparté y dejé que tropezara solo, como el idiota torpe que era. Le advertí que si volvía a acercarse habría consecuencias. Él se quedó allí jadeando, con los puños cerrados, pero Big Jim ya venía hacia nosotros y la seguridad se acercaba desde la garita. Adrián tuvo el suficiente instinto de supervivencia para saber que estaba en minoría. La seguridad lo escoltó fuera de la propiedad. Lo vi alejarse con ese andar de derrota. El tipo al que siempre le dijeron que era especial, dándose cuenta de que ya nadie se creía el cuento. «Tienes la cabeza en su sitio», me dijo Big Jim. «Avísame si necesitas algo». Esa noche empecé a documentar cada interacción. Si Adrián quería jugar sucio, yo iba a tener todas las pruebas. Pero él no se detuvo. El hecho de que lo echaran de mi trabajo pareció empeorarlo. Empezó a aparecer en mis sitios habituales, en el parking del gimnasio, sentado en su coche, vigilando sin acercarse. Empecé a salir por la puerta de atrás, luego en el edificio de Maya. Ella llegó una noche y lo encontró en la acera de enfrente. Se asustó mucho. También aparecía en la cafetería donde desayunaba con Marcos, siempre con esa mirada perdida, en silencio, enviando el mensaje de que podía estar en cualquier parte. Maya quería llamar a la policía ya, pero yo sabía que sin una amenaza directa no harían nada. Así que construí un caso. Cada avistamiento quedó registrado con fecha, hora y fotos. Marcos vino un sábado y me ayudó a instalar cámaras baratas pero efectivas que subían todo a la nube. Pusimos una en el pasillo, otra en la escalera y otra apuntando a mi camioneta. Maya empezó a variar sus rutas y a llevar protección en el bolso. Me propuso irnos de vacaciones a una playa sin móviles cuando todo acabara. Empecé a quedarme más en su casa, que tenía portero, pero no iba a dejar que Adrián me echara de mi propio hogar. Fueron 3 semanas viviendo bajo asedio, saltando ante cualquier sombra. Entonces ocurrió el robo. Llegué a casa un martes después de un turno largo. Antes de llegar a la puerta sentí que algo iba mal. Estaba entornada 1 centímetro, y yo siempre echaba la llave. Empujé la puerta con la bota. El piso estaba patas arriba. Cajones volcados, el armario destrozado, ropa por todas partes. La pequeña caja fuego ignífuga que me regaló mi abuelo y que guardaba bajo la cama estaba en mitad de la habitación, forzada con una palanca. Estaba vacía. Se habían llevado mi tarjeta de identidad, mi partida de nacimiento y el título de propiedad de mi camioneta. Sabía perfectamente quién había sido.
Adrián había estado en mi casa una vez, 6 meses después de mudarme, cuando aún era tan tonto como para creer que podíamos ser civilizados, vio dónde guardaba la caja y hasta hizo una broma sobre mi cofre del tesoro. Sabía mis horarios y que no volvería hasta la noche. No había forzado la cerradura, o usó una ganzúa o una llave maestra, pero mi cámara del pasillo lo cazó. En el video se veía a alguien de su complexión entrando a las 18:47 con las mismas zapatillas que llevaba en la obra. Salió 40 minutos después con una mochila que no traía al entrar. Guardé las grabaciones en 3 cuentas distintas y llamé a la policía. Maya vino enseguida y me ayudó a limpiar en silencio. El agente tomó nota y se sorprendió de que no se llevara el portátil ni el dinero en efectivo que tenía en un cajón. Adrián no quería dinero, quería mis documentos para hacerme daño o quizá para suplantar mi identidad. Le mostré al oficial el registro de acoso y los videos. Me dijo que esto era suficiente para una orden de alejamiento y que debía hablar con los detectives por la mañana. Pasé 2 horas rellenando papeles, interrogaron a Adrián y, por supuesto, lo negó todo. Dijo que solo quería ver cómo estaba porque la familia estaba preocupada y que alguien más debía de haber entrado. Pero entonces registraron su habitación en casa de mis padres y encontraron mi partida de nacimiento en el cajón de su escritorio. Su explicación, que seguramente yo se la habría dado en algún momento. Nadie se creyó su cuento. Las pruebas fueron suficientes para una orden de alejamiento temporal que se convirtió en permanente 2 semanas después. Adrián tenía prohibido acercarse a menos de 60 metros de mí, de mi casa, de mi trabajo o del piso de Maya. Nada de llamadas, mensajes ni recados a través de terceros. El juez fue tajante. Cualquier violación significaba el arresto inmediato. Adrián aguantó 10 días. Un miércoles por la tarde se presentó en mi obra. Yo estaba en lo alto de un andamio cuando oí los gritos. Para cuando bajé, estaba en mitad del solar chillándole al vigilante. Tengo derecho a hablar con mi propio hermano. Me acerqué manteniendo las distancias mientras toda la cuadrilla dejaba de trabajar para mirar. Big Jim ya estaba avisando por radio. En cuanto Adrián me vio, empezó a señalarme. «Tú has hecho esto, lo has arruinado todo. Tienes que irte», le dije, «o llamaré a la policía». Él soltó una carcajada amarga. «Siempre te creíste mejor que yo, incluso cuando barría suelos». «Yo nunca pensé eso», respondí. «Mentira, querías que fracasáramos. Querías vernos arder». La seguridad lo frenó antes de que se acercara más. La policía llegó en menos de 10 minutos y le pusieron las esposas mientras él seguía desvariando. Di mi declaración y mostré la orden de alejamiento en mi móvil. No me quedé a ver cómo lo metían en el coche, simplemente volví al trabajo. Las consecuencias fueron rápidas. Fue acusado de un delito menor de violación de orden de protección, lo que sumado a sus deudas y a una demanda civil contra mi padre, hundió a la familia en la miseria absoluta. Adrián acabó con 6 meses de libertad condicional, terapia obligatoria y viviendo de nuevo en el sótano de mis padres. Después de su arresto, recibí una avalancha de mensajes de mi madre, de mi padre e incluso de una tía con la que no hablaba desde hacía años. Todos decían que me había pasado de la raya, que debía retirar los cargos. Los bloqueé a todos y extendí la orden de alejamiento también a mis padres, ya que estaban actuando como recaderos de Adrián. El juez aceptó sin dudarlo. Ahora los 3 tenían prohibido legalmente acercarse a mí. Mi vida, por el contrario, despegó. Me ascendieron a jefe de soldadores en un proyecto de rascacielos. Marcos y yo empezamos a planear un negocio juntos y Maya y yo alquilamos un piso precioso en un barrio seguro. Unos meses después, llegó una carta a mi antigua dirección. Era mi madre diciendo que lo sentía, que habían cometido errores y que esperaba que algún día pudiera perdonarlos. La leí una vez y la trituré. No sentía pena por lo que hicieron, sentía pena porque su plan no funcionó. El mes pasado, Ricardo me llamó a su oficina tras el cierre. Me dijo que sus rodillas ya no aguantaban más el ritmo del taller y que su mujer quería que frenara. «Voy a vender el negocio», me dijo, y luego me miró fijamente. «Quiero que lo compres tú». Me quedé mudo. «Ricardo, no puedo permitírmelo». «No te pido el valor de mercado, te pido lo que es justo», respondió. «Te lo has ganado, chaval. Prefiero vendértelo a ti
que sé que lo llevarás bien, que a un inversor que lo desguace por piezas. No supe qué decir. Él sonrió. Entraste aquí con 17 años, sin nada más que ganas de currar y escobas al fondo. Mírate ahora. No estaría aquí sin ti, le dije. Sí lo estarías. Quizás habrías tardado más, pero habrías encontrado el camino. Nos dimos la mano. Pasamos 3 semanas revisando papeles. Marcos entró como socio. Maya me ayudó con la burocracia y Ricardo me transmitió 40 años de sabiduría. El traspaso se firma el próximo viernes. Vamos a mantener el nombre original. Talleres Mecánicos Ricardo. Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ayer recogí el nuevo cartel de la imprenta. Fondo azul marino, letras blancas. Debajo pone mi nombre como propietario. Lo colgaré este fin de semana. Maya traerá el café y Marcos los donuts. Ricardo dice que igual se pasa a vernos. Mis padres no saben nada de esto. Están bloqueados de todas partes y la orden judicial sigue activa. Lo último que supe es que Adrián sigue en su sótano, intentando vender su próxima gran idea. Ellos lo apostaron todo por él y me dejaron sin nada. Ahora tengo las llaves de mi propio negocio en el bolsillo. Es curioso cómo acaba poniendo a cada uno en su sitio la vida. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote los mejores relatos. Gracias por estar ahí.